Administrando Justicia, el programa de la rama judicial. Bienvenidos al programa Administrando Justicia. Hoy, desde la ciudad de Cartagena de Indias, el Conversatorio Nacional de Derecho Disciplinario, el Consejo Superior de la Judicatura, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria compartieron experiencias, el manejo ético de jueces, magistrados y abogados. Este conversatorio permitió escuchar a conferencistas nacionales e internacionales para darle un nuevo impulso a la administración de justicia. Bienvenidos. Es un honor rendirle cuentas al país en estos momentos. Hemos hecho la tarea con denuedo, con convencimiento, con lealtad con el país, con el cumplimiento de la Constitución y la ley. Queremos que este encuentro sea un encuentro para despejar las dudas de la jurisdicción y además un reencuentro a nivel de la familia disciplinaria. Somos el 99.9% de personas honestas en el país, nuestros jueces, nuestros magistrados. Tenemos un lunar porque somos seres humanos, pero tenemos que hacer que se reconozca nuestra función. Todos nosotros ponemos nuestro granito de arena para que la Constitución se cumpla, para que la ley se cumpla, y con eso obtenemos paz. Igualmente, nosotros hacemos un llamado, y lo hemos hecho constantemente, un llamado todos los años al ciudadano del común para que denuncie cualquier conducta irregular de nuestros funcionarios judiciales y de las nuestras también. Es sabido que la función disciplinaria como especialidad o área del derecho no es ni ha sido ajena a controversias y vaivenes propios de inestabilidades jurídicas e interpretaciones de disímil naturaleza, como se disputaban antes. A manera de ejemplo, la subordinación o dependencia de esta rama al derecho penal o derecho administrativo según la fuente de discusión o doctrinante de turno. Precisamente antes del actual orden constitucional, incluso muy pasado algunos años de vigencia, la versatilidad en su aplicación fue una constante y conforme a ello se asignaba su naturaleza al punto que cada entidad gozaba de su propio régimen disciplinario, verbo y gracia, un régimen para los docentes, otro para la rama judicial y Ministerio Público, otro para la fuerza pública, los integrantes del sistema carcelario, para los funcionarios de la Seguridad Social o para los servidores de la Contraloría, entre otros muchos ejemplos. Una rendición de cuentas, creo yo, es fundamental en un Estado social y democrático de derecho, más si quien rinde cuentas es un ente encargado de administrar justicia, porque la sala jurisdiccional y los consejos seccionales son parte de la rama jurisdiccional, de la rama judicial, ejercemos una jurisdicción disciplinaria. También creo que es importante tener en cuenta que la rendición de cuentas no debe abarcar solamente aspectos cuantitativos, no se trata de examinar el eficientismo, entre comillas, de una corporación. También la rendición de cuentas, y en eso nos hemos preocupado con nuestros compañeros de sala, tiene que ser en términos cualitativos. Y al hablar de rendición de cuentas en términos cualitativos y rendición de cuentas en términos cuantitativos, diremos que la primera parte a la que me referiré tendrá que ver con el respeto de las garantías. La rendición de cuentas cualitativa y la rendición de cuentas cuantitativa tendrá que ver en términos de eficacia de la función de administrar justicia. En términos cualitativos diremos que la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior ha respetado la dignidad humana
y el debido proceso. Y esto abarca también la labor que cumplieron los magistrados de los consejos seccionales. En términos cualitativos diremos que además del respeto de la dignidad humana y del debido proceso, ha sido fundamental el respeto del derecho a la prueba. Esos jueces, esos fiscales investigados en primera instancia, se les ha respetado el derecho a la prueba, el derecho a probar, pero también el principio de necesidad de la prueba, porque muchos agravantes y aspectos que inciden en la individualización de la sanción disciplinaria no se han aplicado por precisamente respetar el principio de necesidad de la prueba. Lo que no esté probado no existe en ningún proceso, máxime un proceso de corte sancionatorio como lo es el disciplinario. Aprovechar esta rendición de cuentas para hacer mención a la ciudadanía colombiana de confianza. Es un mensaje de confianza de esta Sala Disciplinaria Superior y de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria en todo el país. La ciudadanía debe tener confianza de acudir a nosotros para resolver sus problemas, a las salas seccionales que trabajan con todo el esfuerzo para resolver los problemas, para aplicar y responderles con esa justicia con la que acude la ciudadanía colombiana a nosotros. Estamos prestos para ellos, a pesar de, sin mayor especificación, a pesar de todas las circunstancias, aquí estamos, dando cobertura a cada uno de nosotros a su función, dando cobertura a cada uno de nosotros al ejercicio que nos corresponde. Y sé que las seccionales, una a una, así lo hace. Por eso entonces el mensaje de la ciudadanía colombiana de confianza, el número de registros de denuncias contra abogados, contra funcionarios y en general lo que corresponde a nuestra competencia aumenta cada día. Ello nos permite advertir que la confianza está allí. Pero mi mensaje es de mayor confianza, de mayor credibilidad y en eso nos esforzamos cada día. Realmente en los temas de jueces de paz y de auxiliares de justicia, pero en especial jueces de paz, hemos tenido al interior de la sala y en los mismos seccionales una gran discusión. No obstante, la postura está más decantada, es una postura que está mucho más concreta en estos momentos con una mayoría que no es la gran mayoría dentro de la sala jurisdiccional disciplinaria, pero que de una u otra manera ya le estamos dando vía libre a las diferentes decisiones frente a jueces de paz que, como decía Julia Emma, son particulares ejerciendo una justicia en equidad. Primero quiero señalar que nuestra función, a partir del cual conocemos de los conflictos de competencia entre diferentes jurisdicciones, está dada por norma constitucional, pero tiene su reglamentación y digamos lo vemos plasmado en nuestra Ley Estatutaria de Administración de Justicia, en el numeral segundo del artículo 112, donde se nos señala expresamente la facultad de dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las jurisdicciones y entre estas y las autoridades administrativas a las cuales la ley les haya atribuido funciones jurisdiccionales. Bueno, yo diría que antes de ser un encuentro nacional, es un evento internacional. ¿Para qué? Para que los magistrados de la jurisdicción disciplinaria y los sujetos disciplinables como son jueces, fiscales y abogados entiendan a nivel internacional cómo es el manejo de este proceso disciplinario, cuáles son las conductas. Por eso hemos invitado desde China, Italia, México y Sudamérica a varios expositores, los más reconocidos, para que le cuenten al país cuál es el procedimiento y las conductas éticas tanto de funcionarios como abogados. Algo muy importante, que la jurisdicción disciplinaria no era como en el pasado, cuando yo estudiaba Derecho, que era la cenicienta, nadie estudiaba Derecho disciplinario. Hoy, la conclusión de este evento es que el Derecho disciplinario está en primer orden a nivel de las jurisdicciones en el mundo, de tal manera que para jueces, abogados, fiscales y para el público en general, el Derecho disciplinario hoy recobra fuerza. Esa es la importancia del evento. Yo creo que como todas las instituciones dentro de la sociedad, hay estigmas. En la institución militar, en la institución católica, en la política, en todo hay estigmas. Igual, no podemos escapar a eso. Son lunares,
Sobre esos lunares hemos trabajado duramente para erradicarlos. La sala disciplinaria ha trabajado duramente. Pero eso no quiere decir que, como tal, los abogados, los jueces, los fiscales sean corruptos. La gran masa, el gran número, son gente honesta, trabajadora, buena, que le produce al país réditos en materia de administración de justicia. El control de constitucionalidad es un control que desarrollan las Cortes Constitucionales o los jueces ordinarios para averiguar si una norma de una ley, ¿no?, producida por el legislador, está conforme a la Constitución. Y si no es conforme, la anulan. Es decir, pierde esa norma su aplicación en el marco, su posibilidad de ser aplicada en el marco del ordenamiento jurídico. En el caso del control de convencionalidad, el control tiene como objeto siempre una norma interna, pero frente a una norma internacional, de un convenio internacional, por ejemplo, la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, y si la norma interna no es conforme a la norma internacional, se aplica la norma internacional en lugar de la norma interna. Por ejemplo, si las normas internacionales reconocen un estándar más alto de protección al derecho fundamental al medio ambiente sano, hay que aplicar una norma internacional. Al contrario, si es una norma nacional más concreta, más pormenorizada, más detallada, es decir, más garantista de este derecho, se aplica la norma nacional. Si hay algo que constituye motivo de orgullo para nuestro derecho público, ha sido el derecho disciplinario. Y perdónenme que me refiera a una controversia que hay en este momento en Colombia que toca la Procuraduría, y en un escenario tan importante como este, por eso quiero hacer esas precisiones. Porque además vengo de estar la semana pasada en Washington en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, estuve a comienzos de esta semana en San José de Costa Rica con los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y la gran pregunta es si vamos a dejar vulnerar nuestro derecho disciplinario, nuestras facultades disciplinarias, cuando es un orgullo de nuestro derecho público. Cuando además en la lucha contra la corrupción, por el momento que está viviendo el país, lo único que nosotros como Procuraduría no podemos aceptar es que se congelen las facultades disciplinarias de la Procuraduría. Por múltiples razones, pero simplemente les menciono 3 o 4. Primero, por el carácter de la institución. Hoy que se habla tanto de los organismos de control, y eso siempre vale la pena recordarlo, la Procuraduría nació en 1830 y salió de la mente del Libertador, como un poder moral, además, dedicado a lo que ha venido haciendo en todos estos años, a defender el interés público, los intereses de la sociedad, el patrimonio público, la moralidad pública. Los otros organismos de control, la Contraloría General de la República, nace con mucha fuerza en el año de 1923 a raíz de una misión de un profesor norteamericano, el profesor Kemmerer, y aparece en el escenario institucional a reforzar precisamente desde el punto de vista del control fiscal esos escenarios. Y finalmente les cuento, yo fui el ponente de la Fiscalía General de la Nación en la Asamblea Nacional Constituyente. Nuestra Fiscalía, como ustedes lo saben, tiene apenas 26 años. ¿Y por qué lo menciono? Porque es que la historia del derecho disciplinario, en el caso de las competencias de la Procuraduría General de la Nación, responde a toda esa tradición institucional. Esto no es un invento de hace 10 años. Esto no es un invento que hay que poner en entredicho, como diciendo de dónde sacaron esa institución tan ajena a la historia del derecho o del Estado en Colombia. Pues resulta que a raíz de todo eso es que se ha consolidado el derecho disciplinario. Y finalmente, el que la ética vuelva a encabezar como premisa mayor el ejercicio de la función judicial en Colombia. Porque lo único que está claro en este momento en la historia de Colombia, a estas alturas por la crisis que estamos viviendo, es que justicia sin ética no es justicia. Porque em Brasil nós outros não aceptamos, em tese, a jurisdição administrativa como única. Nós outros somos um estado federado, onde os estados e municípios têm, em tese, a mesma competência que a União Federal. A União julga os jueces federales e os estados, os jueces estaduais, desembargadores e etc. En verdade, agora em Brasília estamos com a Lava Jato, uma medida da Polícia Federal, do Ministério Público Federal contra a corrupção, que eu imagino que todos devem assistir internacionalmente.
E estamos perseguindo, investigando coisas em Poder Executivo, em Legislativo, pero infelizmente não en el Poder Judiciário. Somos una agrupación que está conformada inicialmente en México, pero tiene representación en 17 países de América. Y su objetivo es vigilar, cuidar y proponer cambios en el sistema judicial de toda América y sobre todo en los colegios de abogados. Hay mucha diferencia sobre todo en la forma de aplicabilidad. La parte que es buena es que se está tratando de alcanzar alguna concordancia de cómo hacer que el juez, el especialista en derecho, se convierta en un hombre importante para la sociedad y que sea un ejemplo de funcionamiento ético, profesional, y ese es, creo, el objetivo. La diferencia la marcan los sistemas legales de cada país. ¿Cómo tenemos que mejorar? Yo he hecho una propuesta hoy en el foro que es trabajar en la parte ética. Sin duda alguna, todos quienes participamos en el sistema judicial de toda América somos seres humanos. Tenemos problemas, tenemos conflictos, a veces problemas de carácter familiar, social, médico, pero tenemos que cumplir con una función y esa función solo tiene que venir de un concepto perfectamente bien ubicado ético. Esta percepción que se ha hecho es derivada más bien de un error de interpretación del nuevo sistema. El pensar que este sistema está soltando a todo el mundo y está dejando ir a los delincuentes, creo que es uno de los pesos más difíciles para contrarrestar, porque la sociedad está creyendo que si se suelta a una persona o si lo ponen en libertad es porque es corrupción. Y no siempre es corrupción, sino que la presión política y la presión social ha hecho esta percepción tan distorsionada. Eso es en lo que debemos de trabajar, la información clara, precisa a la sociedad. Mucha capacitación, tanto en los elementos que componen la triada procesal, jueces, fiscales, defensores, pero también a la sociedad. Debemos de enseñarle que ya la crucifixión de la persona que cometió un ilícito no es la única solución. Antes teníamos la idea de que persona que cometía delito a la cárcel, sin importar más. Y hoy, como no ven tanta gente en la cárcel, se está pensando en un sistema totalmente corrupto. Debemos de dejar de estigmatizar a la autoridad. Debemos de dejar de pensar que es corrupto por naturaleza. Debemos de dejar de creer que el juez, el magistrado, el abogado, el fiscal es corrupto necesariamente. Esta percepción ha hecho que sí, ni más ni menos, se tenga una imagen totalmente distorsionada de la autoridad. Y esto afecta a todo el sistema judicial de cada país. Sin embargo, yo creo que acá en Colombia es donde se puede ver un avance significativo. Es un grupo de profesionales especialistas en el derecho disciplinario que tienen como misión fomentar las discusiones, los estudios, hacer conversatorios, hacer publicaciones y congresos además del tema disciplinario. Es que los casos de corrupción, que yo creo que son, o sea, los tamaños y las dimensiones por la corrupción es gigante, ¿sí? Pero entonces un solo hecho de esto pues empaña la actividad de toda la rama. Yo también creo pues que todos los servidores públicos no son malos, que la mayoría son buenos y los abogados igual. La mayoría de los abogados son unos buenos trabajadores y eso lo demuestra la estadística que nos mostró el Consejo Superior de la Judicatura. Los abogados sancionados con faltas gravísimas como exclusión de la profesión con esas sanciones, pues son muy pocos. El secreto profesional es una herramienta, digamos, para la defensa, para el ejercicio de la profesión de abogado. El abogado no puede ejercer su profesión en beneficio del cliente si los hechos que le cuenta el cliente fuesen revelados. Entonces él tiene un deber de guardar esa información. Y además porque se recibe información con un único propósito, no se recibe para hacerla pública, ni para escribir libros, para hacerse famoso, ni nada de eso, sino para defender al cliente. Entonces tengo la obligación a perpetuidad de guardar esa información. Eso de tildar al abogado por el mismo hecho criminal que hizo su cliente, pues es demasiado injusto, porque el abogado lo que está haciendo es el ejercicio de un derecho constitucional que está protegido. El derecho de defensa es un derecho constitucional. Y toda persona, por muy criminal que sea, el criminal que ha hecho los crímenes más atroces que la gente no quiere, tiene derecho de defensa. Y ese abogado no se puede estigmatizar por los crímenes de su cliente.
No, creo que sí hay que enseñarlo. El derecho disciplinario se tiene que enseñar, los deberes se tienen que enseñar. A nosotros nos enseñaron, a ustedes le enseñaron a comportarse, le enseñaron los límites, le enseñaron la responsabilidad y le enseñaron que había consecuencias en su actuar. Entonces yo creo que hay que enseñar a las personas que hay una consecuencia de su actuar. No para que acomode su conducta y evite pues, las sanciones, la cárcel, la no sé qué, sino para comportarse en sociedad. En la Constitución del Perú, que data del año 1993, existe un capítulo que regula toda la función judicial o la función del Estado de administrar justicia que, por cierto, tal como lo precisa, emana del pueblo. Y hay ahí algunas consideraciones especiales porque nuestra Constitución, de cierta manera, regula dos cosas, sin olvidar la realidad social de los pueblos que no gozan de la centralización. Me estoy refiriendo a las comunidades indígenas, me estoy refiriendo a los pueblos nativos de las lejanías del Perú, sobre todo en la zona de la frontera, como también aquellas que existen en el Ando peruano, y siempre han tenido una justicia denominada justicia popular, que de cierta manera el Estado se ha preocupado de incorporarlos y dentro de todo el sistema judicial. Nuestra Constitución, a pesar que es del año 1993, recién hace poco ha buscado que incorporarlos al régimen jurídico a estos denominados jueces de paz, como llaman en el Perú, que son los encargados de impartir justicia para algunos casos dentro de las propias comunidades y que por ley se les ha otorgado derechos, deberes, responsabilidades, también tienen un régimen disciplinario al respecto. Yo vengo a hablarles de las singularidades del derecho disciplinario en Venezuela. Seguramente usted estará haciéndose una cantidad de preguntas porque efectivamente hay toda una hecho notorio comunicacional sobre la situación jurídica venezolana, los problemas graves de institucionalidad que tenemos en Venezuela, la fractura de la sociedad y, bueno, ineludiblemente lo que ha sido la colonización sistemática del Ejecutivo de las ramas del poder público, donde hoy en día estamos en graves problemas con el principio básico de separación funcional del poder público. Y quizás no hay una de las ramas del poder público que esté en mayor situación de crítica o mayor situación bastante complicada que la rama judicial. Sin embargo, lo único bueno de toda esta perspectiva inicial, un poco oscura, es que, bueno, los académicos, en el caso, yo soy profesor de la Universidad Central de hace 24 años y tengo 20 años de contactos académicos con Colombia. Resulta que sí hay una cantidad de estudios serios, hay un diseño legal en el caso venezolano que sí es interesante y que, bueno, en algún momento fuimos un país de exportación de derechos entre los años 80 y los años 90 y pico. Hoy en día había una obsolescencia producto de la intervención política en casi todos los aspectos de la vida, pero creo que esto les va a servir para ilustrar algunas situaciones. Además que somos países hermanos. En estos contactos de 20 años me he dado cuenta que la realidad topográfica, demográfica de Colombia y Venezuela es casi idéntica, que curiosamente atendemos a copiar modelos extranjeros de naturaleza europea y nunca volteamos a ver el vecino. Resulta que el vecino tiene la misma la problemática y a lo mejor tiene las mismas soluciones, pero lo que sí es curioso entre el derecho colombiano y venezolano y creo que latinoamericano, pero sobre todo en Colombia y Venezuela, es que le cambiamos los nombres a todas las instituciones para que parezcan derechos totalmente diferentes, pero cuando los revisas son casi idénticos. Es una especie de darnos la espalda unos a otros. Y esto ha sido todo por hoy. El programa Administrando Justicia desde Cartagena, en el Conversatorio Nacional de Derecho Disciplinario, donde participaron expertos nacionales e internacionales en el manejo de todo lo que tiene que ver con el procedimiento disciplinario, especialmente en Latinoamérica. Hasta una próxima oportunidad.